Cuando se habla de convenciones colectivas es como si se hablara de una moneda. Hay dos caras opuestas. Para algunos generan desigualdad y se convierten en una gigantesca carga para el sistema. Las convenciones colectivas no pueden distanciarse del resto de la población de un país que produce. O sea, no pueden generarse esas brechas tan grandes entre el trabajador privado y el trabajador público. Para otros, la cara es diferente. Ellos ven a la convención como un instrumento de incalculable valor para contribuir a la paz social. Si yo tengo un martillo, puedo usarlo para clavar un clavo o para pegarle a alguien en la cabeza. ¿Eso implica que hay que prohibir el martillo? No, hay que verificar y asegurarse que el martillo sea bien utilizado. Por la polémica que generan constantemente, las convenciones colectivas estarán esta noche en el banquillo. Empecemos por explicar qué son las convenciones colectivas. Una convención colectiva es una ley que patronos y trabajadores a través de un sindicato aprueban para regular las relaciones de empleo en el centro de trabajo. Es una ley específica que rige solo para ellos. En otras palabras, la convención colectiva es ese instrumento que permite a los trabajadores negociar con su patrón condiciones que regirán la relación laboral. Lo que se acuerde en esa convención será igual que una ley para todos los trabajadores, aunque el sindicato sea quien los represente en esa negociación. En Costa Rica, de acuerdo con el Código de Trabajo, para que una convención colectiva se apruebe, más de una tercera parte de los trabajadores tienen que estar sindicalizados. Es decir, si en una empresa hay 100 trabajadores, en el momento en el que haya 34 trabajadores sindicalizados, a partir de ese momento se puede exigir que el patrono firme una convención colectiva. Contrario a lo que muchos creen, la legislación permite que en la empresa privada haya convenciones colectivas, pero son las del sector público las que en ocasiones generan malestar, no tanto por la posibilidad de negociar, sino por el abuso que podría traer consigo la forma en cómo se haga. Esta noche analizaremos argumentos a favor y en contra de las convenciones colectivas. Escuchemos primero a quienes las critican. El argumento inicial es que lo que otorgan las convenciones son privilegios y no derechos. En el mar, la vida es más sabrosa. En términos generales, un trabajador goza de 2 semanas de vacaciones por cada año laborado. Sin embargo, algunos tienen un mes o más. Esto ocurre en el sector privado y en el público, pero como dijimos, donde más genera críticas es en el segundo, pues allí es donde están los recursos públicos. Este es un escenario que señala el presidente ejecutivo de Habdeba cuando habla de la convención colectiva que existe allí. En Habdeba, cuando usted supera el 9º año, tienen derecho a 30 días hábiles de vacaciones. Eso significa una erogación adicional para la empresa cerca de $1 millón por año. Otro aspecto que se critica es el de las cesantías, que es esa ayuda económica que se da a un empleado cuando es despedido sin causa justa. Por lo general, para determinar el monto a pagar en una cesantía se utiliza una fórmula. El Código de Trabajo dice claramente que en ningún caso se podrá indemnizar dicho auxilio de cesantía más que los últimos 8 años de relación laboral. En algunos casos, por convención colectiva, se permite hasta los 20 años.
Uno ve en la caja que cambian el tope de cesantía de 12 años a 20 años, simplemente con un estudio actuarial que ya hay serias dudas sobre la fortaleza financiera que tenía la caja para aprobar eso, ¿verdad? Y donde los mismos empleados obviamente participan y son los que van a ser beneficiados en el largo plazo, donde se hace un privilegio tan grande que ahora tiene la caja en algunos problemas serios de, obviamente, disponibilidad. La legislación costarricense dice que a las trabajadoras que dan a luz se les deben dar 3 meses de licencia por maternidad. En este momento, el Sindicato de Educadores Costarricenses está negociando una convención colectiva. Una de las peticiones es que esta licencia por maternidad no sea de 3 meses, sino de 24, o sea, el equivalente a 2 años. Me asustan y me preocupan una coyuntura que tiene el país muy clara, que evidentemente el Ministerio de Educación no está como para dar ese tipo de concesiones, e incluso en el tema de los 24 meses para el tema de maternidad, a mí me preocupa en términos de mujer, porque definitivamente eso puede hacer que las mujeres tengamos menos mercado laboral. Un segundo argumento es que genera desigualdad. Con los excesos que se puedan dar en las convenciones colectivas, estamos creando, por decirlo de alguna forma, 2 tipos de trabajadores. Una élite que goza de ciertas prerrogativas bajo trabajos similares y otros que no pueden acceder a esas condiciones laborales. Los critican esta desigualdad de los públicos y privados, sino también entre los mismos funcionarios del Estado, pues habrán algunos que tienen mucho más poder de negociación por las convenciones colectivas que tienen Habdeba, las que tienen la Caja, las que tiene el ICE, a los que tendrán otros funcionarios de parques nacionales o de museos. Realmente están muy relacionadas con la importancia del servicio público. Eso hace que la gente que está alrededor, los sindicatos, las asociaciones, sean más fuertes y puedan conseguir más cosas de la administración pública. El tercer argumento en contra es que las convenciones colectivas pueden convertirse en cargas insostenibles para el sistema. El tema salarial se convierte en el 75% del presupuesto. La gran pregunta es, ¿qué empresa puede brindar un servicio adecuado si la mayor cantidad de los recursos se van en temas salariales? ¿Dónde están los recursos que requiere la empresa para hacer inversiones? Según publicó recientemente el diario La Nación, la propuesta de convención colectiva del Sindicato de Educadores Costarricenses significaría prácticamente la misma suma que se utiliza para dar educación a casi 1 millón de estudiantes. Es decir, normalmente el Ministerio de Educación Pública invierte 1.5 billones de colones en las escuelas y colegios públicos. Según el mismo periódico, lo que plantea el SEC representaría 1.1 billones de colones. Ningún exceso puede ser sostenible. Volviendo al caso de Habdeba, el presidente ejecutivo señala que en la convención colectiva se da un beneficio por productividad, aunque no se tengan buenos resultados. Este año nosotros pagamos cerca de 500 millones de colones de un incentivo por productividad cuando la empresa cerró el año pasado y el antepasado con números rojos. ¿Dónde está la lógica?, me pregunto. Vamos a escuchar ahora a quienes defienden el instrumento de la convención colectiva. El primer argumento es que se les ha satanizado. Analicemos este punto de la siguiente manera. La ley establece mínimos y máximos, pero las convenciones permiten que algunos gocen de un mayor beneficio si es que así lo merecen. Si un empleado del sector privado hace un buen trabajo y se le paga más que el salario mínimo, ¿por qué eso no debe permitirse también a los trabajadores del sector público? La ley laboral, no solo en Costa Rica, sino en todas las partes del mundo, establece mínimos y máximos. El ejemplo más típico, salario mínimo. Nadie puede ganar menos del salario mínimo, pero mucha gente gana más del salario mínimo. Y jornada máxima. Establece una jornada máxima, pero mucha gente tiene una jornada inferior en el sector público y sector privado. ¿Cómo se hace eso legalmente? Se hace por cualquiera de los instrumentos que están disponibles en determinado ordenamiento jurídico, una ley, una normativa interna, un reglamento interior de trabajo, una normativa, una política empresarial o una convención colectiva de trabajo, un contrato de trabajo, entre muchos otros. La convención colectiva que busca el SEC propone que a los docentes que trabajan en zonas peligrosas se les pague el taxi. Para el Sindicato de Educadores, negar esto es cerrar los ojos ante una realidad que atormenta todos los días a miles de docentes.
Tenemos regiones que ni siquiera la policía entra y nuestros docentes, valientes docentes, van a esa escuela, bajan del bus y de camino le dicen, a ver, pague su peaje porque si no le puede ir mal. La misma delincuencia. La delincuencia que existe, que para nadie es un secreto. Entonces nosotros estamos diciendo, bueno, ¿qué protección le van a dar? Eso es un privilegio, que nosotros nos preocupemos por la seguridad de esas personas. En el sindicato de Habdeba creen que no se deberían criticar los beneficios que gozan, sino más bien procurar que estos beneficios se conviertan en una conquista para todos los trabajadores del país. Si el mecanismo de las convenciones colectivas es la que hoy está mejorando las condiciones mínimas de la clase trabajadora, sean privados, públicos o independientes, bueno, que sus patronos también negocien una convención colectiva. En ese sentido es que el SEC defiende su propuesta de 24 meses de licencia de maternidad. Porque si nosotros logramos establecer esto, es para que se abra para todos, para las que trabajan en las fábricas, para las que trabajan en las diferentes instancias de trabajo. Esto nos lleva al segundo argumento. El espíritu de las convenciones es generar igualdad. Como la convención se convierte en ley para todos los empleados del lugar de trabajo donde se implementa, más bien contribuye a combatir la desigualdad, pues se les da a todos las mismas condiciones. Volvamos al caso de las licencias de maternidad. Actualmente solo las mujeres gozan de este derecho. Algunas convenciones permiten que los hombres también lo tengan. Tal es el caso de los empleados del INAMU. La gran mayoría de personas que nos están escuchando en este momento, si son hombres y tienen un hijo o una hija, no tienen por legislación costarricense ni siquiera derecho a ir al hospital y mucho menos un día de licencia para atender sus responsabilidades, pero para disfrutar de esa bendición, de ese proceso tan hermoso que es tener un hijo y una hija, ni un día. ¿Ah? Imaginémonos que por cualquier normativa, que aquí Teletica, Canal 7 dijera voy a hacer una normativa para darles un día a los trabajadores para que puedan por lo menos acompañar a sus esposas, sus compañeros en el parto, por ejemplo. Si yo pienso que como trabajador del sector privado o público, eso es una discriminación iniquitativa, porque ¿por qué vos vas a tener un día y yo no? En cualquier otro lugar estoy malentendiendo lo que es el derecho laboral. Otro argumento es que las convenciones son producto de la negociación democrática. A largo plazo, la existencia de convenciones colectivas favorece la paz social. Si no existieran esas convenciones, posiblemente en Costa Rica veríamos disturbios a cada momento. Si vos no negociás, vos imponés. Imponés una de dos cosas: o los trabajadores le imponen a la empresa sus intereses, o la empresa le impone a los trabajadores sus intereses sin ningún espacio de negociación. Entonces, decir que no tiene sentido la convención colectiva o la negociación colectiva en materia laboral es básicamente decir no aceptamos un mecanismo democrático de negociación en Costa Rica, ¿verdad? En el caso del SEC, ellos plantean que los adversarios omiten el decir que cualquier inversión que se haga en educación es ganancia para todo el sistema. Invertir en educación, oiga la palabra, invertir en educación es invertir en desarrollo y no se puede escatimar. Vamos a las réplicas. Quienes adversan el abuso sostienen que a largo plazo los excesos terminarán siendo un boomerang que se devolverá contra los mismos trabajadores. Están afectando incluso a los mismos empleados, porque si bien es cierto, han logrado una cantidad de beneficios, como ha ocurrido en la caja, vea que ahora la caja tiene una cantidad de problemas para poder suplir necesidades básicas de los mismos empleados. Según Ronaldo Blair, en el caso de Habdeba, él plantea que se ha tratado de hacer una mala fama a la convención colectiva, diciendo que son culpables de un mal funcionamiento, cuando en realidad ocurre todo lo contrario. Los puertos se miden por los movimientos de los contenedores, estos que los televidentes pueden ver. Estos son contenedores, ¿verdad?, que se mueven. Esa es la única manera en que se puede medir un puerto. Y Habdeba está ocupando
a través de un estudio de la CEPAL, que es la única organización que puede medir la productividad, la eficiencia en los puertos, que es en movimientos, estamos ubicados en el lugar número 15 de 287 puertos de a nivel Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué opina usted al respecto? Dé su veredicto personal en nuestra página de Facebook y participe de nuestra sección En el Banquillo.